Bueno, le voy a invitar que tome su Biblia y vaya conmigo a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Como usted sabe, hemos estado en esta serie de estudios sobre el Espíritu Santo y hoy quiero que veamos el séptimo estudio, el séptimo mensaje. Imagínense, ya llevamos siete mensajes sobre el Espíritu Santo, lo que Él hace para nosotros como individuos, lo que Él hace para nosotros como iglesia, como congregación. Y una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que el Espíritu Santo bautiza, y de eso quiero hablar hoy. El Espíritu Santo bautiza, y quiero iniciar leyendo ahí en Hebreos capítulo 6 versículo 1. ¿Lo tiene? Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, es decir, de las enseñanzas elementales. Entonces, dejando ya las enseñanzas elementales, eso es lo que eso significa. Dejando ya lo del preescolar, lo de primaria, dejando ya lo elemental, lo básico, vamos adelante a la perfección. O es decir, avanzamos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Note que no dice arrepentimiento de pecado. Qué interesante, ¿ah? Y ahora dice Pablo que esto va a mencionar 6 cosas. Esa es la primera cosa, que es de preescolar, que es elemental. Arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Plural, bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Usted quiere saber cuáles son las cosas elementales, kinder de preescolar en la fe y en el conocer a Dios? Aquí hay 6 cosas que él menciona, 6 temas que son elementales en lo que debemos de conocer, de entender nosotros como creyentes. Entonces, todos nosotros aquí que conocemos a Dios podemos perfectamente dar una buena exposición sobre qué es una obra muerta y el arrepentimiento de obras muertas. Note que no dijo pecado, muerta. Y toda obra que no es de Dios es obra muerta, aunque no necesariamente sea pecado. Si Dios no está en el asunto, es obra muerta. De la fe, la doctrina de la fe, la doctrina de los bautismos. Y en el griego eso es plural, es bautismos, no bautismo. Bautismos. ¿Y cuántos bautismos hay? ¿Y cuáles son? ¿Y cómo funcionan? ¿Y cuándo se dan? ¿Y cómo se ven? Dice el autor de Hebreos: esto es lo elemental, esto es lo básico, las enseñanzas elementales del evangelio. Ni siquiera estamos entrando a lo duro y a lo grueso de las enseñanzas de la palabra del Señor. Primero uno va a preescolar, después uno va a primaria, después uno va a la secundaria, después uno va a la universidad y después uno va a conseguir un doctorado. Y esto, dice, es aquí en lo primero. Y hay muchos creyentes que desconocen de estas cosas, de la imposición de manos. ¿Por qué poner manos? ¿Qué significa el poner manos? ¿Y dónde se ponen las manos? En los hombros, en la espalda, en la cabeza. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cuál es el significado de la imposición de una mano? ¿Cuál es el significado de una mano y la unción en una mano? Eso dice lo elemental. La resurrección de los muertos, la resurrección física, resurrección espiritual, resurrección futura. Todo esto que tiene que ver con la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Dice, todo eso es elemental. Y mire el versículo 3, ahí en Hebreos 6, versículo 3. Y esto haremos, es decir, vamos a ir de las enseñanzas elementales hacia la madurez. Avanzaremos a la madurez, versículo 3. Y esto haremos si en verdad, ¿qué? Dios en verdad lo permite. Si Dios lo permite, vamos a madurar. Oiga, ¿es posible que Dios no permita que nosotros avancemos más de lo elemental? Aquí dice que sí. ¿Es posible que Dios no permita que ciertos creyentes avancen hacia la madurez? ¿Es posible que Dios detenga ese proceso de avance a la madurez? Aquí dice que sí. Si Dios lo permite, vamos a avanzar, dice. Pero si Dios no lo permite, no vamos a avanzar. Entonces Dios
De acuerdo a este pasaje, Dios tiene mucho que ver en si usted avanza a la madurez en su caminar con Dios. ¿Y cómo tiene que ver Dios en esto? Porque si usted no madura el preescolar, usted no va a primaria. Y si usted no pasa primaria, usted no va a secundaria. Y si usted no terminó ni primaria ni secundaria, usted no va a la universidad. Y así es. Entonces Dios nos lleva de paso en paso, de etapa en etapa. Y antes de ir a la universidad, yo primero tengo que aprobar primaria. Yo primero tengo que aprobar lo elemental, lo principal. Antes de irme a lo profundo de Dios, necesito entender lo básico y lo elemental de Dios. Y ahí muchos creyentes tienen un problema con eso. Y aquí el Señor identificó 6 temas. Y obviamente por el factor del tiempo no vamos a abordar los 6 temas. Solo vamos a abordar uno de esos temas, porque estamos en nuestra serie sobre el Espíritu Santo. Y cuando habla de la doctrina de los bautismos o de bautismos, plural, más de uno, entonces ¿cuántos hay? Y le voy a demostrar brevemente, porque también hoy vamos a celebrar uno de esos bautismos, el bautismo en agua. Pero le voy a demostrar a través de la palabra del Señor que hay 3 bautismos, 3 distintos bautismos en lo cual el creyente debe de bautizarse para avanzar hacia esa madurez de la cual nos está hablando aquí Hebreos capítulo 6. Entonces vaya conmigo, mire el primer bautismo. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 12, y le animo a que usted en su propia Biblia, usted vea este pasaje, léalo, anote estos pasajes, tome notas, le va a ayudar a entender lo elemental. Esto es lo elemental. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. ¿Lo tiene? Mire lo que dice: porque por un solo espíritu, ¿por un solo qué? Espíritu, fuimos todos bautizados en agua. ¿Qué dice? En un cuerpo. Entonces este no es el bautismo de agua, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este bautismo, queridos hermanos, ocurre en el momento de salvación. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, este bautismo ocurre en el momento de salvación. Como le mencioné, no es un bautismo en agua, es un bautismo de salvación. Y este bautismo ocurre cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador. Léalo otra vez. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Usted, cuando le entrega su vida a Jesucristo, usted se convierte en parte del cuerpo de Jesucristo. Usted es parte inmediatamente. Es un bautismo inmediato. Es un bautismo inmediato que sucede, y lo único que usted tiene que hacer para recibir este bautismo es arrepentirse de su pecado, abrirle su corazón al Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo hace un bautismo espiritual, y el Espíritu Santo nos dice aquí que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces el Espíritu Santo, cuando usted le entrega su vida al Señor, el Espíritu Santo a usted en lo espiritual lo toma a usted y lo bautiza en el cuerpo de Cristo, lo sumerge. Eso significa bautismo. Bautismo es sumergir, y es por eso que nosotros sumergimos cuando bautizamos en agua. El Espíritu Santo a usted y a mí nos sumergió en Cristo Jesús, completamente y totalmente en Cristo Jesús. No somos parcialmente en Cristo Jesús, estamos completamente en Cristo Jesús si le entregamos nuestra vida a Él. El Espíritu Santo hace esto en el momento de conversión. Y quiero que usted esté claro de esto. Esto es parte de esa doctrina elemental. Esto sucede, ni cuenta nos damos. Pero aquí este pasaje es muy claro que hay una acción de bautismo que está ocurriendo. El Espíritu Santo mismo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Ahora, recuerde, en este primer bautismo, ¿quién bautiza? El Espíritu Santo. ¿Bautiza en qué? Ahora, este es muy distinto al segundo bautismo y muy distinto al tercer bautismo. En el tercer bautismo es Cristo bautizando. En el primero es el Espíritu Santo bautizando en Cristo. En el tercero es Cristo bautizando en el Espíritu, y lo vamos a ver. Pero en el segundo también es distinto, porque es un discípulo bautizando a otro discípulo en agua.
Y se lo voy a demostrar. Entonces el primer bautismo, debemos de entender esto, ocurre como una obra del Espíritu Santo. Por eso he titulado este mensaje: el Espíritu Santo bautiza, porque Él nos bautiza en Cristo Jesús. Y como le dije, la razón que nosotros aquí en esta iglesia hacemos los bautismos sumergiendo completamente en agua es porque eso es lo que significa la palabra bautismo. La palabra bautismo, su definición es sumergir. Si usted solo mete la mano en el agua, usted no está bautizado. Usted solo bautizó su mano, sumergió su mano. Pero el bautismo es sumergir, y es por eso que nosotros hacemos eso. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo Jesús, nos sumerge en Cristo Jesús. Nadie que le ha entregado su vida a Jesucristo, y usted me ha escuchado decir esto antes, nadie que le ha entregado su vida a Jesucristo es mitad salvo o parcialmente salvo. Es completamente salvo. ¿Por qué? Porque es una obra que hace el Espíritu Santo. Entonces, está el bautismo, y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y escuche, queridos hermanos, este es el único bautismo que usted necesita para ir al cielo. No necesita otra cosa. El único bautismo, y quiero que entienda esto, el único bautismo que usted necesita es ser bautizado en Cristo. Es el arrepentimiento de sus pecados, es una confesión con su boca que Jesucristo es Señor. La palabra del Señor dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces es lo único que usted necesita. Este bautismo usted necesita para ir al cielo. Ahora, la palabra del Señor también nos enseña que el que creyere y fuere bautizado será salvo. También la palabra enseña eso. No solo dice el que creyere será salvo, también dice el que creyere y fuere bautizado. Ahora, ¿qué significa eso? Si usted tiene, y escúcheme claramente, si usted tiene la posibilidad de bautizarse en agua después de haber aceptado a Jesucristo y haber sido bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, si usted tiene la oportunidad de bautizarse en agua y usted no lo hace, yo no quiero estar en sus zapatos cuando Cristo venga. Porque si usted tiene la oportunidad de hacerlo y usted no lo hace, usted está en desobediencia a una ordenanza de Jesucristo. Y yo no quiero estar en sus zapatos. Pero si usted no tiene oportunidad de bautizarse y usted aceptó a Cristo Jesús, a lo mejor en el momento de estando a la puerta de la muerte, usted acepta a Jesucristo, usted le entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo inmediatamente a usted lo bautiza en el cuerpo de Cristo y usted es salvo y completamente salvo. Ejemplo de eso, el ladrón que colgaba a la par de Jesús. Le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso o cuando entres a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás. La fe de ese hombre, la confesión de ese hombre, el arrepentimiento de ese hombre, el reconociendo que este hombre era el Salvador, pone su fe en Jesús, y en ese momento el Espíritu Santo bautiza a ese ladrón en el cuerpo de Cristo. Y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no puede decir: mire, antes de que muera, bájenme de la cruz, déjenme bautizo rápidamente y luego me vuelven a colgar. Él no tenía posibilidad de hacerlo. Pero si usted tiene posibilidad de hacerlo, y la razón número uno y vamos a tener bautismos hoy en agua, la razón número uno que la gente da por no bautizarse en agua es que no quieren un compromiso con Dios. Y entonces, ¿por qué le entregó su vida a Jesús? Yo hablo con ellos, pasan adelante al altar, le rinden su vida al Señor, y el siguiente paso es bautismo en agua, y dicen: es que yo no sé si estoy listo para el bautismo en agua. Si ya el Espíritu Santo te bautizó en el cuerpo de Cristo, tú estás más que listo para el bautismo en agua. Pero dicen: es que no sé si estoy listo para ese compromiso. Y si usted quiere saber qué dice Dios, qué dijo Jesús acerca de la gente que no quiere compromiso, cuando lleguen allá a la presencia del Señor, aquellos que vivieron una vida en tibiez, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, que fueron tibios, usted vea lo que Dios hará con ellos, los que no quieren compromiso. Hay una falta de compromiso en nuestro mundo. Hay una falta de compromiso. No cumplimos con nuestras responsabilidades, no cumplimos con nuestras tareas en el trabajo, no cumplimos con las orientaciones que nos dan, y para todo tenemos una excusa. Y así somos en la sociedad, así somos en la cultura mundial, y traemos esto al mundo, a la iglesia, traemos el mundo a la iglesia y vivimos nuestra vida espiritual de esa forma, y no nos queremos comprometer con el Señor. Y si usted es uno de esos, su futuro eterno está en grave peligro.
Y no tengo el tiempo para demostrarle todos los detalles a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero ahí está. Entonces el primer bautismo es el bautismo que ocurre en la salvación, en el momento de salvación. El segundo bautismo, veamos el segundo bautismo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28. Mateo 28. Aquí está el segundo bautismo, y este es el bautismo en agua, es el bautismo más común. Mateo 28 versículo 19. ¿Lo tiene? Por tanto, id y haced convertidos. Perdón, ¿qué dice su Biblia? Ya ve que el objetivo no es que la gente se convierta. Ya ve que el objetivo no es que la gente sea evangélica, o sea de nuestra iglesia, o sea de nuestra denominación, o sea de aquí o de allá. Ese no es el objetivo. Id y hacer, no creyentes, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, ¿quién bautiza en este bautizo? Un discípulo. Un discípulo puede ser el pastor, puede ser un líder, puede ser alguien. Un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo bautizando a otro discípulo de Cristo. ¿Y en qué lo bautiza? En agua. En el primer bautismo era el Espíritu Santo bautizando al creyente en Cristo. En el segundo bautismo es un discípulo bautizando a otro discípulo en agua. Y esto sucede, esto es lo que va a suceder hoy. Esto sucede cuando alguien dice: yo reconozco que le he rendido mi vida al Señor y ahora necesito tomar el siguiente paso para hacerlo. Y aquí en esta iglesia nosotros damos un breve curso, una breve lección y enseñanzas de lo que es el bautismo en agua, el por qué lo hacemos. Y no tomaré tiempo para tocar eso, pero tiene un significado espiritual extremadamente importante. El tercer bautismo, el primero es el Espíritu Santo bautizando al creyente en el cuerpo de Cristo. El segundo es un discípulo bautizando a otro discípulo o al creyente en agua. Y el tercer bautismo se encuentra en Mateo capítulo 3. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Aquí Jesús habló de este tercer bautismo, y aquí voy a tomar un poquito de más tiempo para hablar de esto. Mateo capítulo 3 versículo 11. ¿Lo tiene? Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo, o Jesús, Juan el Bautista hablando de Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, es decir, Jesús, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Jesús, Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Entonces el tercer bautismo es Jesús bautizando al discípulo o al creyente en el Espíritu Santo. El primero es el Espíritu Santo bautizando al creyente en el cuerpo de Cristo. Y este es Cristo bautizando, Jesús bautizando al creyente en el Espíritu Santo. ¿Ve los tres bautismos? Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo es algo que nosotros en esta iglesia creemos, predicamos, enseñamos y practicamos. Es tan importante esto que si vamos a hacer lo que leímos al inicio en Hebreos 6, si vamos a dejar, imagínense, esto es lo elemental, esto es lo de kindergarten, esto es lo del preescolar. Si vamos a avanzar a lo que Dios quiere para nosotros, si vamos a avanzar a lo más profundo de Dios, entonces necesitamos primero aprender, conocer y hacer esto, experimentar esto y aprobar esto en nuestra vida para seguir creciendo. Si no, nos vamos a estancar. Y es por eso que dice el autor de Hebreos: si Dios nos permite, el que determina si vamos a avanzar es Dios. ¿Y cómo lo va a determinar? Si yo he madurado en esta etapa, si yo he pasado esto. En otro lugar Jesús dijo: si no eres fiel en lo pequeño, ¿cómo vas a esperar que te ponga en lo mucho? Primero esta etapa de lo pequeño, primero lo pequeño, después lo mediano, después lo grande. Y lo mismo en esto. Usted puede tener 30 años de conocer a Dios y todavía ser un bebé espiritual. Usted puede tener 30 años de conocer a Dios y todavía estar en kindergarten. El Espíritu Santo, como es nuestro ayudador y como Él está en constante comunicación con nosotros, Él nos quiere enseñar todo esto, todo lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Quiere que maduremos, que crezcamos. Y ahora le voy a dar un ejemplo
del bautismo en el Espíritu Santo, porque hay personas que no creen que eso es para nosotros. Creen que fue para el día de Pentecostés, pero no creen que es para nosotros. Creen que fue algo para el primer siglo y no para nosotros. Y le voy a enseñar algunas cosas, y lo vamos a hacer algo rápido porque el tiempo avanza, pero le voy a demostrar que el bautismo del Espíritu Santo se encuentra en los 4 evangelios: en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo no sé si usted sabía, pero hay solo 2 milagros. Hay solo 2 milagros que aparecen en los 4 evangelios. Hay milagros que aparecen solo en uno, otros que aparecen en 2 evangelios, otros que aparecen en 3 evangelios, y hay solo 2 milagros que aparecen en los 4 evangelios. ¿Y usted sabe cuáles son? El primer milagro es la alimentación de los 5,000 hombres. Ese milagro aparece en los 4 evangelios. ¿Y sabe cuál es el segundo milagro? La resurrección de Jesús. Todos los otros milagros están en los evangelios, pero no en los 4. Y el bautismo del Espíritu Santo está registrado en los 4 evangelios. Ya vimos el Mateo 3, ¿verdad? Donde Juan el Bautista está hablando de que Jesús vendrá y bautizará en el Espíritu Santo. Mire Marcos 1, Marcos capítulo 1, y lo vamos a leer rápidamente. Marcos capítulo 1, versículo 7, dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Versículo 8: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, refiriéndose a Jesús, a quien él no es digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, él, Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Ahora en Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas 3, 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en Juan, el 4 evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 33, Juan 1:33, dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, y observe esto: sobre quien veas descender. ¿Sobre quien veas qué? Descender el Espíritu y permanecer, diga permanecer, sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Oiga, esta es una maravillosa definición del bautismo del Espíritu Santo. Lo que dijo Juan aquí: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer. Ahora escúcheme, en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios quería hacer algo a través de un hombre o una mujer, Él enviaba el Espíritu Santo que viniera sobre esa persona para cumplir la tarea. Una vez cumplida la tarea, el Espíritu Santo regresaba al cielo. Y así trabajaba Dios en el Antiguo Testamento. Esa era una forma normal, común, conocida y esperada en cómo Dios iba a trabajar. Pero ahora Dios le dice a Juan: estate pendiente, estate con el ojo abierto y cuidando, y tú vas a ver al Espíritu Santo descender sobre un varón y permanecerá ahí con él. Y eso es lo que pasa hoy en día con nosotros. El Espíritu Santo viene y Él permanece con nosotros. Usted lo lleva donde quiera que usted va. El primer hombre en la historia del mundo de quien descendió el Espíritu Santo y permaneció sobre él fue Jesús. Después, en el día de Pentecostés, sucedió esto otra vez con los 120 que estaban ahí. Y desde ahí ha sucedido con miles de millones de personas. Esto es tan maravilloso. Todos nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Mire lo que dice Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49, ¿lo tiene? De Jesús hablando. Mire lo que dice: ciertamente yo enviaré, ¿la qué? Dígalo fuerte, dígalo otra vez, la promesa. Otra vez, la promesa, porque quiero que usted se acuerde de eso. El bautismo del Espíritu Santo, Jesús se refiere al bautismo del Espíritu Santo como la promesa.
Diga otra vez la promesa. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Estas fueron una de las últimas palabras de Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos, antes de que vayan al mundo a evangelizar el mundo y a ser discípulos del mundo, porque los mandó a hacer eso, pero antes de que vayan, permanezcan en Jerusalén y esperen la promesa. No avancen, no trabajen, no se vayan sin esperar la promesa. Primero esperen la promesa, porque si se van sin la promesa, van sin poder. Entonces esperen la promesa y recibirán poder. Mire, Hechos capítulo 1. Yo sé que le estoy dando varios pasajes. Usted vaya anotando, yo los voy leyendo. Usted anótelos. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice, y estando juntos les ordenó. ¿Les qué? ¿Qué es una ordenanza? Un mandato. No les sugirió, no les aconsejó, no les dijo yo, es mi opinión, creo que sería bueno. No, les ordenó. Es una orden. Y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad otra vez que la promesa del Padre, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vayan y esperen la promesa. Ahora ellos tuvieron que esperar. Esperaron 10 días. ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? ¿Verdad que no nos gusta esperar? O usted se levanta en la mañana y sale al trabajo y sale de su hogar y va en su vehículo y llega a la calle principal y ve que está topada, hora pico. Y es un estacionamiento toda la carretera. ¿Y cuántos de ustedes al salir al estacionamiento de la carretera, usted dice, gracias a Dios que tengo que esperar? ¿Cuántos de ustedes llegan al banco y usted necesita hacer una diligencia en el banco, entra y ve que la fila está hasta la puerta de afuera y usted dice, gracias a Dios que hay una larga fila hoy, porque quiero esperar? A ninguno no nos gusta esperar. Y uno de los problemas principales de nosotros los cristianos es que no nos gusta esperar. No nos gusta esperar los procesos de Dios. No nos gusta esperar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No nos gusta esperar una respuesta. No nos gusta esperar. Queremos respuestas instantáneas. Vivimos en un mundo de la instantánea gratificación. Inmediatamente queremos que el internet sea el más rápido. Si tenemos que esperar que baje algo o que suba algo, nos incomodamos. Si tenemos que esperar demasiado que pase la ruta, que pase un taxi, si tenemos que esperar estando en una área en la iglesia para pasar un proceso de madurez para ejercer alguna idea, no nos gusta esperar. Una de las pruebas más grandes que Dios le dará a usted es espera. Y dependiendo de esa espera, determinará si usted irá al siguiente nivel. Dependiendo de esa espera y aprobar esa espera y cumplir con la ordenanza, con las instrucciones de Dios para ese momento de esperar, si usted cumple con eso, puede avanzar a primaria. Si no, ahí se queda. Y es lo que le está diciendo. No vayan al siguiente nivel, que es alcanzar al mundo y hacer discípulos de todas las naciones, hasta que primero no reciban la promesa. Entonces esperen. Ahora ellos tuvieron que esperar 10 días. Nosotros no tenemos que esperar. Es algo que viene inmediatamente. Dios no nos ha dicho a nosotros, ven a la iglesia y espera aquí en la iglesia 10 días a ver si te bautizo con la promesa de mi Padre. Usted simplemente lo tiene que anhelar. Entonces alguien me preguntaba, ¿y pastor, son necesarios los 3 bautismos? ¿Son necesarios los 3 bautismos? Para la salvación no. Para la salvación es necesario solo el primero. Para ir al cielo solo el primero. Ahora, si usted tiene oportunidad del segundo bautismo y usted no lo hace, usted está en peligro, pero solo el primero para ir al cielo. Pero el pasaje que yo le leí en Hebreos 6 no está hablando de la salvación, no está hablando de qué es lo mínimo que tengo que hacer yo para ir al cielo, porque si usted entra a la vida cristiana pensando en qué es lo mínimo, cuál es el requisito mínimo que yo necesito para entrar al cielo, es muy probable que usted no entrará al cielo. Si usted está pensando casarse y usted dice, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para seguir casado? Cuidado, usted no va a estar casado mucho tiempo. Si usted vive su vida siempre viendo cuál es el mínimo que tengo que hacer, eso demuestra que no hay compromiso, que no hay amor, que no hay entrega, que usted no valora eso. Si usted vive su vida pensando en qué es lo mínimo que yo le puedo dar a Dios, lo mínimo solo para estar bien con Dios,
Y hay gente que así vive. Y uno habla de esto. Dice, no, pastor, yo necesito el bautismo en agua. ¿Dónde dice la Biblia que el bautismo en agua? Si yo ya le entregué mi vida a Jesús, yo ya me voy al cielo. Claro, eso es lo mínimo. Pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo y no lo hace, las palabras de Jesús fueron: el que creyere y fuere bautizado. Y aquí lo que nos está hablando el autor de Hebreos es: vamos a hacer la madurez. ¿Por qué te vas a quedar en primaria? ¿Por qué vivir la vida espiritual, la vida cristiana en el preescolar? Sal de eso, avanza. Dios quiere que avances, pero Él no permitirá que avances hasta que no cumplas primero con el primer nivel, y después el segundo nivel, y después el tercer nivel. No te podrás ir del tercer nivel al 10º nivel. Entonces, cuando estudiamos lo del Espíritu Santo, yo quiero conocer al Espíritu Santo. Yo quiero conocer qué es lo que Él está haciendo. Yo quiero saber qué cosas está haciendo Él. Y esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios anhela. Y mire, en otra ocasión, ya no lo haremos hoy por la falta del tiempo, pero en otra ocasión le hablaré de los ejemplos en la Biblia donde la Biblia literalmente menciona los 3 bautismos en el proceso de la vida cristiana. Lo menciona de forma literal, y están los 3 bautismos: el bautismo de salvación, el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. Y luego le compartiré donde figuradamente la Biblia enseña los 3 bautismos. Figuradamente, un tipo. Esto, hermanos, es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y cuando en Hebreos 6 nos dice esto que usted acaba de escuchar hoy, algunos lo escucharon por primera vez en su caminar con Dios, y dice el autor de Hebreos: esta es la comida Gerber, esta es la comida de bebé, esto es lo elemental, esto ni siquiera es carne, esto ni siquiera es comida sólida, esto es algo tan elemental, tan básico, que todo creyente debe de entender y poder explicar. Y vivimos en una cultura cristiana mundial, porque no es solo un problema en Nicaragua, una cultura cristiana mundial, donde no estudiamos la Biblia, entonces no la conocemos, y nos dejamos llevar por lo que alguien nos dice en una radio o en un programa de televisión, o algo que alguien dice y sonó bonito, sonó lógico, pero no es lo que la Biblia enseña. Y usted necesita los 3 bautismos. Alguien me preguntó: y pastor, ¿es necesario que sean en ese orden? 1, 2, 3. Bueno, en Hechos capítulo 10, los gentiles que creían, que se convertían, que tenían ese primer bautismo en Cristo Jesús, ese primer bautismo que creían, inmediatamente eran bautizados en el Espíritu Santo, y después se bautizaban en agua. Entonces el tercero puede estar antes del segundo, pero ni uno, ni el segundo ni el tercero pueden estar antes del primero. El primero es primero. Y yo no sé cuántos bautismos usted ha experimentado, pero la doctrina bíblica de bautismos es que usted sea bautizado en el cuerpo de Cristo, sumergido en el cuerpo de Cristo. Es que usted sea sumergido en agua, porque cuando usted baja las aguas, eso significa que usted está muriendo a su vida y usted está resucitando de la tumba de agua. Si el pastor que lo va a bautizar lo deja a usted debajo del agua, usted se muere. Esa agua es la muerte, es la tumba, es lo que eso simboliza. Y usted es resucitado junto con Cristo.